¿Alguna vez has sentido que dependes demasiado de alguien? Como si tu felicidad estuviera atada a la presencia, la aprobación o el reconocimiento de otra persona. Tal vez una pareja, un amigo, un jefe o incluso tu propia familia. Y cuando esa persona se aleja, cuando te ignora o simplemente cuando no responde como esperas, te invade una sensación de vacío, de desesperación, como si te hubieran arrebatado algo esencial. Pero ¿qué pasaría si te dijera que nada de eso es real? Que esa sensación de pérdida y necesidad es solo un espejismo, una ilusión creada por tu mente. Que en realidad, desde el principio, siempre fuiste autosuficiente. Nos enseñan desde pequeños que la felicidad viene de afuera, que la encontramos en el amor, en la aprobación social, en el éxito material. Nos hacen creer que sin una pareja, sin reconocimiento, sin el respaldo de otros, estamos incompletos. Y por eso vivimos encadenados. Dependemos de las respuestas, de las miradas, de los gestos de quienes nos rodean. Pero la verdad es que esa dependencia nos vuelve débiles, manipulables, vulnerables. Nos convertimos en hojas al viento, movidas por las circunstancias, incapaces de sostenernos por nosotros mismos. Y aquí es donde entra el estoicismo, una filosofía que no te promete placer inmediato ni consuelo superficial, sino algo mucho más valioso: fortaleza interior, independencia emocional y una paz que nadie puede arrebatarte. Epicteto, un esclavo que se convirtió en filósofo, decía que la clave de la libertad estaba en comprender que nada externo nos pertenece. No podemos poseer el amor de alguien, ni su lealtad ni su aprobación. No podemos controlar lo que otros piensan, sienten o hacen. Solo tenemos poder sobre nosotros mismos. ¿Quieres ser invencible? Entonces no luches por cosas que no dependen de ti. Esa es la esencia del estoicismo. No se trata de no amar, de no conectar con los demás o de vivir aislados. Se trata de amar sin necesidad, de conectar sin dependencia, de vivir sin miedo a la pérdida. Imagina por un momento que despiertas mañana y descubres que todo lo que te preocupaba ha desaparecido. Ya no te importa lo que piensen de ti, ya no sientes ansiedad si alguien se aleja, ya no temes perder lo que tienes. Sigues queriendo a quienes te rodean, sigues esforzándote en lo que haces, pero con una diferencia. Ya no estás atado a los resultados. Si una relación termina, sigues en paz. Si alguien te critica, no afecta tu autoestima. Si pierdes algo, lo aceptas con serenidad. Esa es la verdadera libertad. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, lo entendía perfectamente. Pese a tener riquezas, poder y el control de un imperio, sabía que nada de eso le pertenecía realmente. Todo podía desaparecer en cualquier momento, y por eso escribió en sus meditaciones: recuerda cuántos han perecido antes que tú. Reyes, emperadores, sabios, hombres poderosos, todos desaparecieron y el mundo sigue su curso. Nada de lo que posees es realmente tuyo. Todo es prestado, incluso la vida misma. Nos aferramos a las personas y a las cosas como si fueran parte de nosotros, cuando en realidad todo es temporal. Creemos que necesitamos una relación para ser felices, que sin dinero no podemos vivir en paz, que sin la aprobación de otros no tenemos valor. Pero cuando empiezas a cuestionarte estas creencias, te das cuenta de que todo era una ilusión. La felicidad nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. Séneca hablaba de la importancia de prepararnos mentalmente para la pérdida. Decía que cada noche debíamos imaginar que al día siguiente podríamos despertar sin lo que hoy tenemos. No como una forma de sufrir por adelantado, sino como un ejercicio de desapego, de fortaleza mental. Si mañana pierdes tu trabajo, ¿seguirías siendo tú? Si la persona que amas decide irse, ¿seguirías en pie? Si todo lo que conoces desapareciera, ¿seguirías teniendo tu esencia, tu valor, tu fuerza? La respuesta es sí, porque nada externo define quién eres, pero sé que no es fácil. Sé que la dependencia emocional no se rompe de un día para otro, porque hemos sido programados para necesitar, para buscar validación, para aferrarnos.
Romper con eso es nadar contra la corriente. Es ir en contra de lo que siempre nos dijeron, pero también es el camino a la verdadera libertad. No te estoy diciendo que dejes de amar, que dejes de soñar, que dejes de esforzarte. Te estoy diciendo que ames sin miedo, que sueñes sin apego, que te esfuerces sin depender del resultado, porque cuando logras eso, te vuelves inquebrantable. Ya no mendigas amor, porque entiendes que el amor no se ruega. Ya no temes el rechazo, porque sabes que el valor no lo define la opinión ajena. Ya no sufres por lo que no puedes controlar, porque comprendes que la paz viene de la aceptación, no de la resistencia. Si hoy sientes que dependes de alguien para ser feliz, quiero que hagas un ejercicio. Pregúntate, ¿realmente necesito a esa persona o solo temo la idea de estar solo? ¿Realmente dependo de su amor o es solo una historia que mi mente ha creado? ¿Realmente no puedo ser feliz sin esa relación, ese trabajo, esa validación, o es solo un miedo irracional? Cuestiona cada pensamiento, porque ahí está la clave para liberarte. Si aprendes a vivir con desapego, sin miedo a la pérdida, sin depender de nadie, entonces serás libre. Y cuando eres libre, el amor se vuelve más puro, las relaciones más auténticas, la vida más plena. Porque ya no amas desde la necesidad, sino desde la abundancia. Ya no buscas llenar vacíos, porque entiendes que nunca estuviste vacío. Y cuando alguien llega a tu vida, ya no lo ves como un salvavidas, sino como un compañero de viaje. Si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo sabes que hay algo en ti que quiere despertar, que quiere dejar de sufrir por lo que no puede controlar, que quiere ser fuerte, independiente, inquebrantable. Y la buena noticia es que eso ya está dentro de ti. Solo tienes que recordarlo. No necesitas a nadie para ser feliz. No necesitas la aprobación de nadie para sentirte valioso. No necesitas nada externo para estar en paz. El poder de tu vida siempre ha estado en tus manos. Solo tienes que tomarlo. Sé lo que podrías estar pensando. Es fácil decirlo, pero en la práctica es diferente. ¿Cómo dejo de depender si llevo toda mi vida haciéndolo? ¿Cómo dejo de sentir miedo a la pérdida, al rechazo, a la soledad? Aquí está la verdad. No es un proceso instantáneo, pero sí es un proceso inevitable para quienes realmente desean ser libres. Y todo comienza con la conciencia de que no eres tus pensamientos, no eres esas historias que te repites una y otra vez sobre lo que necesitas para estar bien. Si hoy sientes que dependes de alguien o de algo, es porque has condicionado tu mente a creer que sin eso no puedes vivir. Pero dime, si nunca te hubieran enseñado esa creencia, ¿sentirías lo mismo? Desde pequeños nos bombardean con la idea de que solos no somos suficientes. Nos enseñan a buscar la mitad que nos complete, cuando en realidad nunca estuvimos incompletos. Nos dicen que el éxito se mide en reconocimiento, cuando la verdadera grandeza es silenciosa. Nos programan para buscar validación externa, cuando la única validación que importa es la que nos damos a nosotros mismos. Y cuando empiezas a ver estas ideas por lo que realmente son, mentiras, ilusiones, trampas mentales, es cuando empiezas a recuperar tu poder. Epicteto decía que la esclavitud más peligrosa no es la física, sino la mental. Porque puedes estar encadenado y seguir siendo libre si tu mente lo es, pero puedes tenerlo todo y seguir siendo un esclavo si dependes de ello para sentirte valioso. Y es exactamente lo que nos pasa hoy. Dependemos de mensajes, de me gusta, de la atención, de alguien que ni siquiera está presente en nuestra vida real. Dependemos de la opinión de otros, de sus reacciones, de si nos validan o no. Y mientras dependamos de eso, nunca seremos dueños de nosotros mismos. Pero aquí está la clave. Todo lo que necesitas para ser libre ya está dentro de ti. No necesitas aprender nada nuevo, solo desaprender lo que te ata. Y lo primero que debes desaprender es la idea de que necesitas algo o alguien para estar bien. No necesitas amor para sentirte completo. No necesitas éxito para sentirte suficiente. No necesitas aprobación para saber que vales. Es difícil de aceptar porque nos aterra soltar. Nos aterra la idea de que, si no dependemos de nadie, entonces, ¿qué nos queda?
Y la respuesta es simple. Te queda todo. Te queda la libertad de ser quien realmente eres, sin miedo al juicio. Te queda la paz de saber que nada externo puede definirte. Te queda el poder de amar sin apego, de disfrutar sin miedo, de vivir sin restricciones. Séneca decía que la verdadera prueba de un espíritu fuerte es poder perderlo todo y seguir en paz. Y esa es la mentalidad que debes desarrollar si quieres ser invencible. Porque la vida tarde o temprano te va a arrebatar algo. Personas se irán, oportunidades se cerrarán. El tiempo se llevará todo lo que hoy crees que necesitas. Pero si desde hoy aprendes a soltar, cuando llegue ese momento, no sufrirás. Porque entenderás que nunca fue tuyo, que todo en la vida es prestado, y que lo único que realmente posees es a ti mismo. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de depender de los demás, si ya no te afectara la indiferencia de alguien, si no sintieras ansiedad por un mensaje no respondido, si pudieras perder un trabajo, un amor, una amistad y seguir en paz. Esa es la fortaleza que pocos tienen, porque la mayoría se aferra, la mayoría teme soltar, pero los que realmente son libres son aquellos que han aprendido a vivir sin miedo a perder. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a hacer ese cambio? Porque el primer paso es tomar la decisión de dejar de ser esclavo de lo que no puedes controlar. Y esa decisión solo puedes tomarla tú. ¿Vas a seguir esperando a que alguien te dé lo que crees que te falta? ¿O vas a empezar a darte a ti mismo todo lo que necesitas? No hay respuestas fáciles, pero sí hay una verdad innegable. Solo cuando dejas de depender, empiezas a vivir de verdad. Y aquí es donde la mayoría tropieza, porque hemos sido entrenados para buscar refugio en lo externo, para aferrarnos a lo que nos da seguridad, para temer el vacío. Pero lo que no nos dicen es que ese vacío no es el enemigo. Ese vacío es el inicio de tu verdadera libertad. Cuando dejas de depender, te enfrentas a ti mismo de una manera que nunca antes lo habías hecho. Dejas de esconderte detrás de relaciones que te distraen, de placeres momentáneos que anestesian, de la aprobación que calma la inseguridad. Te quedas solo contigo, con tus pensamientos, con tus miedos. Y eso asusta. Asusta porque significa que ya no hay a quien culpar, que ya no puedes esconderte detrás de excusas. Pero si logras atravesar ese miedo, si eres capaz de soportar el silencio sin buscar escape, ahí es cuando todo cambia. Marco Aurelio decía que el alma se fortalece cuando se aparta de la distracción y se enfrenta a la realidad sin adornos. Y la realidad es esta. No necesitas nada fuera de ti para estar en paz. Lo que necesitas es aprender a ser suficiente para ti mismo. Cuando llegas a ese punto, todo lo demás se convierte en un extra. El amor deja de ser una necesidad y se convierte en un regalo. El éxito deja de ser un destino y se convierte en una consecuencia natural. La validación externa pierde su poder sobre ti porque ya no hay un vacío que llenar. Pero esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere que cada día tomes pequeñas decisiones que refuercen tu independencia. Requiere que dejes de buscar atención cuando te sientes solo, que dejes de rogar por amor cuando alguien ha decidido irse, que dejes de postergar tu felicidad hasta que las circunstancias sean perfectas. Significa que cada día te recuerdes a ti mismo que ya eres suficiente, que no necesitas nada más. Imagínalo. Imagina vivir sin miedo al rechazo, sin miedo a perder lo que tienes, sin miedo a la opinión de los demás. ¿Cómo cambiaría tu vida si cada decisión la tomaras desde la libertad y no desde la necesidad? ¿Cuántas oportunidades aprovecharías si dejaras de paralizarte por la incertidumbre? ¿Cuánta energía recuperarías si dejaras de preocuparte por lo que nunca estuvo bajo tu control? No se trata de ser frío, de alejarte de las personas, de dejar de amar o de dejar de esforzarte. Se trata de amar sin apego, de dar sin esperar, de actuar sin miedo. Se trata de hacer lo correcto porque es lo correcto, no porque esperas un resultado específico. Se trata de disfrutar la vida en su totalidad, con sus altibajos, sin aferrarte a nada. Y aquí está la paradoja. Cuando dejas de depender,
es cuando más ganas, porque la gente se siente atraída por quienes no necesitan de nadie. Las oportunidades llegan a quienes no están desesperados por ellas. La vida recompensa a quienes no le ponen condiciones a su felicidad. La autosuficiencia es magnética porque pocas personas la tienen. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Porque puedes escucharlo, entenderlo, estar de acuerdo, pero si mañana sigues reaccionando igual, nada cambia. Esto no es solo teoría, esto es práctica, es acción, es una forma de vivir. Y todo comienza con una decisión. Decide hoy que no dependerás de nadie. Decide que, pase lo que pase, estarás bien. Decide que la única validación que necesitas es la tuya. Y cuando lo hagas, verás cómo todo empieza a cambiar. Y cuando todo empiece a cambiar, te darás cuenta de algo. Que la mayoría de las cosas que creías necesitar eran solo ilusiones, cadenas invisibles que tú mismo aceptaste llevar. Creías que sin esa persona no podrías ser feliz, que sin ese trabajo no podrías sentirte valioso, que sin la aprobación de los demás no podrías avanzar. Pero de repente, cuando decides que ya no dependes de nada externo, te das cuenta de que siempre fuiste suficiente, de que la verdadera fortaleza no estaba en lo que poseías, sino en lo que eras sin nada. Epicteto decía que el hombre es libre en el momento en que no desea nada de nadie. Y cuando interiorizas esto, empiezas a experimentar una sensación que pocas personas conocen, la verdadera paz. No una paz que depende de circunstancias externas, sino una paz interna que nadie puede arrebatarte. Te vuelves inquebrantable porque ya no hay nada que te puedan quitar. No eres esclavo de nada ni de nadie. Pero el camino hacia esta libertad no es fácil. Es incómodo porque significa enfrentarte a tus propias sombras, a todas esas veces que permitiste que otros definieran tu valor, a todas esas veces que sacrificaste tu dignidad por miedo a la soledad. Significa reconocer que muchas de las limitaciones que tienes fueron autoimpuestas, y ese es un trago amargo, pero también es la clave para liberarte, porque si fuiste tú quien construyó la jaula, también eres tú quien tiene la llave. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven atrapadas en relaciones tóxicas porque temen estar solas? ¿Cuántas trabajan en empleos que odian porque no creen que puedan hacer algo mejor? ¿Cuántas reprimen sus verdaderos pensamientos por miedo a lo que dirán los demás? La dependencia es una prisión, pero es una prisión con las puertas abiertas. Solo necesitas la valentía de salir. Cuando decides que no dependes de nadie, empiezas a ver el mundo de otra manera. Ya no buscas desesperadamente el amor, porque entiendes que el amor no se pide, se comparte. Ya no persigues la validación, porque comprendes que tu valor no está en manos de otros. Ya no vives con miedo a perder, porque entiendes que todo lo que realmente importa está dentro de ti. Es aquí donde ocurre la verdadera transformación. Tu energía cambia, tu actitud cambia. Las personas que te rodean cambian, porque cuando eres autosuficiente, atraes lo mejor. La gente nota cuando alguien es libre, cuando alguien no busca llenar un vacío con su presencia, cuando alguien está en paz consigo mismo. Y ese tipo de personas son raras y por eso son magnéticas. Pero no es suficiente con entender esto. Debes aplicarlo, debes vivirlo. Debes practicar la incomodidad de estar solo sin buscar distracciones. Debes aprender a decir no sin miedo a la reacción de los demás. Debes acostumbrarte a hacer lo que es correcto, aunque nadie más lo haga. Porque el estoicismo no es solo una filosofía, es un entrenamiento diario para ser imparable. Y la recompensa de todo esto es invaluable. Porque cuando ya no dependes de nadie, cuando has conquistado tu mente, cuando has aprendido a sostenerte por ti mismo, te vuelves verdaderamente libre. Y esa libertad es el poder más grande que puedes tener. Y es en ese instante cuando comprendes que la mayoría de tus preocupaciones eran imaginarias, que la mayoría de tus miedos eran creados por tu propia mente y que la mayoría de las cadenas que sentías pesadas eran solo ideas a las que decidiste aferrarte. Empiezas a notar cómo la gente vive atrapada en la ansiedad de perder lo que nunca les perteneció.
en la desesperación de ser aceptados por personas que ni siquiera se aceptan a sí mismas. Te das cuenta de que el sufrimiento de muchos no viene de la falta de algo real, sino de la ilusión de que necesitan más de lo que ya tienen. Marco Aurelio dijo que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando empiezas a pensar diferente, tu realidad cambia. Porque cuando dejas de ver la vida como una búsqueda constante de aprobación, comodidad y seguridad, empiezas a verla como una oportunidad para crecer, para fortalecerte, para volverte inquebrantable. La independencia emocional no es desprecio. Por los demás no es aislamiento, no es arrogancia. Es simplemente decidir que tu bienestar no está en manos de nadie más que las tuyas. Es en ese punto cuando la gente empieza a notar algo diferente en ti. Ya no reaccionas con ansiedad cuando alguien se aleja, porque entiendes que las personas vienen y van, y eso es natural. Ya no sientes la necesidad de demostrar tu valía, porque tu valor no depende de los ojos ajenos. Ya no vives en la urgencia de probar que eres suficiente, porque dentro de ti ya lo sabes. Y es entonces cuando ocurre algo curioso. Cuando dejas de buscar, las cosas correctas llegan a ti. Pero este camino no es fácil, porque va en contra de todo lo que nos han enseñado. Nos han dicho que necesitamos el amor de alguien para ser felices, que necesitamos estabilidad económica para estar tranquilos, que necesitamos aprobación para sentirnos valiosos. Pero los estoicos comprendieron que la verdadera estabilidad, la verdadera paz, la verdadera libertad solo se encuentran dentro de uno mismo. Séneca escribió que nadie es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la adversidad, porque no ha tenido la oportunidad de ponerse a prueba. Y es cierto. Cada desafío, cada pérdida, cada momento de soledad es una oportunidad para forjar tu carácter, para demostrarte que no necesitas nada externo para estar en paz.